Saludos. Estamos viendo en la pantalla una página del libro de José María Mateos que tengo en la versión facsimilar de 1884, digamos que la original, y tengo la versión de Porrúa, moderna, en la cual citan algunos de mis trabajos aquí en el prólogo firmado por el maestro Prueba. Tengo entonces la versión antigua y moderna, la original y la moderna de Porrúa. Y lo que quiero comentar con ustedes es qué ocurrió con el acta de iniciación de Benito Juárez. ¿Por qué no hay un acta original? ¿Por qué nunca se ha encontrado? Lo que yo he podido hallar, eh, gracias al apoyo de mi amigo, quien yo lo menciono como mi coordinador general y asesores y jefe de Relaciones Públicas, mi amigo Naín de Tauret, en la Ciudad de México, que me ha hecho el favor de ayudarme en encontrar algunos documentos que mencionan el acta de iniciación. El más antiguo que hemos encontrado ahora y del cual vamos a hablar en los próximos días es una documentación publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 1972, que recupera años después el ingeniero Jorge L. Tamayo, un gran investigador de documentos de Benito Juárez. Él lo recupera y menciona el boletín de la Secretaría de Hacienda de 1972 que pone íntegra el acta, pero no habla de originales. No se mencionan originales. Nunca ha habido un original del acta de Benito Juárez. Puras reproducciones y copias. Ya las comentaremos más adelante en otra oportunidad. Entonces, no hay actas originales. No hay un acta original. Pero, además, nos tenemos que hacer la pregunta de que si realmente había una logia llamada Independencia II en 1847, año en que oficialmente ingresó Juárez a la masonería. Yo no estoy diciendo que Juárez no haya sido masón. No estoy diciendo que las afirmaciones que se han contenido en la historia oficial de la masonería mexicana sean mentiras. Estoy haciéndome preguntas porque hay cosas que no checan. Por ejemplo, ¿hubo o no hubo una logia llamada Independencia II en la cual se inició Benito Juárez? ¿Existió esa logia? En 1847, fíjense que la respuesta altamente probable es que no haya habido una logia con ese nombre en esa fecha, 1847. Lo vamos a ver aquí, del lado izquierdo está la página 46 del libro La masonería en la presidencia de la historia de la masonería en México, de José María Mateo. La versión facsimilar, la original, que es la que contiene la tipografía original de la época, y además está, ya dije, la versión moderna. Entonces, lo que dice José María Mateos en su libro es que las 5 logias iniciales del rito fueron Meridiano Anahuacense, que es un gentilicio de Anáhuac, anahuacense, gentilicio de Anáhuac número 1, y sus 3 luces. Para el efecto no nos interesan tanto. Igualdad 2 es la otra, que es la que nos interesa para Benito Juárez. Igualdad 2 se llamaba la logia. Luego, Terror de los Tiranos 3. Igualmente no nos interesan para este efecto los nombres propios de los dirigentes. Luego, Despreocupación Indiana 4. Y por último, Luz Mexicana 5. Esas son las logias que hay originalmente en el rito. Y la número 2 se llama Igualdad. Igualdad, y la dirige precisamente José María Mateos. José María Mateos dirige la logia número 2 llamada Igualdad. No se llama Libertad, Independencia, corrijo. No se llama Independencia, que es la logia oficial que dice el acta de iniciación o supuesta acta de iniciación. Entonces, Independencia 2 no existe. Luego, vamos ahora a revisar más abajo qué ocurrió con estas 5 logias. Dice
dice José María Mateos, en pie de página marcada con un asterisco, dice lo siguiente, aquí lo vamos a agrandar. Dice, estos fueron los títulos, los que acaba de mencionar. Les voy a repetir, Meridiano Anahuacense, estoy en la página 75, reviso rápidamente en el libro, página, perdón, 45, Meridiano Anahuacense, Igualdad 2, Terror de los Tiranos 3, Despreocupación Indiana 4 y Luz Mexicana 5. ¿Qué pasó con ellas? Dice, hoy, es decir, en el año 1884 que él publica su libro, aquí lo voy a escribir, 1884 que él publica su libro, dice, hoy se encuentran variados los títulos de estas logias primitivas del rito, que nunca se debieron haber cambiado, nunca se debieron haber cambiado. Se titulan Reforma 1, Independencia 2, ahí está Independencia 2, ahora sí está Independencia 2, la de Benito Juárez, la de la supuesta o real iniciación de Benito Juárez. Libertad 3, El Orden 4 y Constancia 5. Dice, este cambio de nombres, esta variación, dice José María Mateos, fue hecha en el año de 1862. Conclusión, la logia supuesta donde Benito Juárez se inició, en la, que fue Independencia número 2, no existía en 1847, nació en 1862. Otra cosa, ¿por qué Benito Juárez se hizo llamar simbólicamente Guillermo Tell? Guillermo Tell fue un suizo que luchó contra un invasor austriaco. ¿Por qué Juárez adopta ese nombre? ¿Será que porque ya para cuando se inició en la masonería, ya Benito Juárez había luchado a su vez contra otro invasor austriaco que fue Maximiliano de Habsburgo y por eso tomó ese nombre simbólico? Es decir, que lo hizo después de 1862 y no en 1847, sino por qué tomó ese nombre de Guillermo Tell. ¿Por qué tomó ese nombre? Para recordar a un austriaco, a un suizo que luchó contra un austriaco. Bueno, pues Juárez luchó también contra un austriaco invasor. Y entonces las cosas se empatan para suponer que la fecha de 1847 no es correcta. La logia no existía, a juzgar por esta afirmación de José María Mateos, que fundó el rito nacional mexicano, que fue su gran maestro y que publicó en su historia de la masonería en México todo lo que tiene que ver con el rito. ¿Por qué no escribió nada de Benito Juárez y su iniciación masónica en el libro? ¿Por qué su libro no tiene la iniciación masónica de Juárez? ¿Por qué? ¿Por qué no le escribió? Y otra pregunta, ¿por qué Benito Juárez en su libro Apuntes para mis hijos toca la masonería y no toca su propia iniciación? ¿Por qué? ¿Por qué la omite? ¿Por qué la iniciación de Benito Juárez no la toca José María Mateos en su libro, ni Benito Juárez en el suyo? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué el nombre, repito, de Guillermo Tell? ¿Será que todo esto ocurrió después de 1862, cuando ya Benito Juárez tenía razones al haber luchado contra un invasor austriaco para tomar el nombre de Guillermo Tell? Todas esas son preguntas que hay que hacerse. Seguiremos investigando y pronto vamos a comentar lo que dice el boletín de la Secretaría de Hacienda de 1972 a propósito de la iniciación de Benito Juárez. Y mencionaremos ahí quién donó el material de indumentaria al recinto y quién donó también el acta de iniciación. Otra vez una copia. Ya lo informaremos. Muchas gracias y hasta la próxima.